humillada por un millonario. Años después ella se convierte en millonaria. Pero cuando el destino los une otra vez, ocurre lo impensable. Natalia estaba acostumbrada a las dificultades. Desde muy joven, había aprendido que la vida no siempre era justa, pero nada la preparó para lo que sucedería esa noche. Era una joven ambiciosa y soñadora, trabajando como asistente en una prestigiosa empresa que organizaba eventos de lujo. Era un mundo lleno de brillo y glamour, al que ella solo podía aspirar desde la distancia. Era una noche especial, una gala de beneficencia, en la que estarían presentes algunas de las personas más poderosas del país. Para Natalia, que aún luchaba por pagar el alquiler de su pequeño apartamento, aquel mundo parecía inalcanzable. Sin embargo, su trabajo le permitía al menos rozar esos ambientes, y con eso, soñaba algún día tener algo más. Esa noche, su jefe le había pedido que ayudara con los preparativos y atendiera a los invitados. Natalia se movía entre las mesas, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, su corazón latía con fuerza, porque sabía que en esa gala estaría presente Alejandro, uno de los hombres más influyentes y ricos del país. Alejandro Velasco era conocido por su fortuna y poder, pero también por su arrogancia. Muchos hablaban de su éxito, pero pocos mencionaban las personas que había aplastado en su camino hacia la cima. Cuando Alejandro entró en la sala, con su porte altivo y su traje hecho a medida, la atmósfera cambió. Todos se giraron para verlo, algunos por admiración, otros por temor. Natalia lo observaba desde lejos, fascinada por la energía que irradiaba. Sin embargo, pronto descubriría que detrás de esa fachada de éxito y poder, había una persona cruel, dispuesta a hacer lo que fuera para mantener su posición. Mientras Natalia terminaba de revisar una de las mesas, se acercó a Alejandro para ofrecerle una bebida. Era la oportunidad perfecta para cruzar algunas palabras con él. «Señor Velasco, ¿le gustaría una copa?», preguntó con una sonrisa educada, sin esperar mucho más que una respuesta cortés. Pero lo que recibió fue algo muy distinto. Alejandro la miró de arriba a abajo, con una expresión de desdén en el rostro. «¿Quién eres tú?», preguntó con una frialdad que hizo que el corazón de Natalia se encogiera. «Ah, claro, solo eres una asistente. No deberías ni siquiera hablarme». Natalia se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. La humillación fue pública y rápida. Alejandro la había reducido a nada en cuestión de segundos. Sentía las miradas de otras personas alrededor, pero nadie se atrevía a decir una palabra. «¿Sabes lo que es la ambición?», continuó Alejandro, sin molestarse en bajar la voz. «Es lo que diferencia a los que triunfan de los que sirven. Tú nunca serás más que esto, alguien que trae copas y limpia mesas. Gente como tú no pertenece a este mundo». Las palabras fueron como puñaladas en el corazón de Natalia. Se sintió pequeña, insignificante, y lo peor de todo era que él tenía razón en un sentido. En ese momento, ella no era más que una asistente, luchando por sobrevivir en un mundo que la ignoraba. Alejandro ni siquiera esperó su respuesta. Simplemente le dio la espalda y siguió adelante, como si ella no existiera. Las lágrimas ardían en los ojos de Natalia, pero se las tragó. No iba a llorar allí, no iba a darle el gusto a Alejandro de verla derrumbada. En su lugar, apretó los dientes y se dijo a sí misma que esa sería la última vez que alguien la humillaría de esa manera. Esa noche cambió algo en Natalia. Mientras el evento continuaba, ella se retiró al rincón más apartado del salón, mirando desde las sombras cómo el mundo de los ricos y poderosos seguía girando, como si ella no existiera. Pero en su interior, una llama había comenzado a arder. «Algún día seré yo la que camine en este salón con la cabeza en alto», pensó, limpiándose las lágrimas. «Algún día seré yo la que tenga el poder. Y cuando eso ocurra, Alejandro Velasco lamentará cada palabra que me dijo». Esa fue la última vez que Natalia permitió que su vida estuviera en manos de otros. A partir de esa noche, todo cambió. Con una determinación renovada, decidió que nada ni nadie volvería a humillarla. Natalia trabajó día y noche, buscando oportunidades para ascender. Se dedicó a estudiar, a mejorar sus habilidades y, sobre todo, a aprender cómo funcionaba el mundo de los negocios. Si quería sobrevivir en ese entorno, tendría que ser más fuerte y más inteligente que aquellos que la habían despreciado. Poco a poco, su vida comenzó a cambiar. Los años pasaron, y Natalia no solo se volvió más hábil en su trabajo, sino que empezó a crear su propio camino. Fundó su propia empresa, y con cada éxito, la humillación que había sufrido esa noche se volvía un recuerdo más lejano, pero nunca desaparecía del todo. Cada vez que lograba un nuevo contrato o cerraba un trato importante, recordaba las palabras de Alejandro. Su éxito no era solo para ella, era también una venganza silenciosa. Quería demostrar que él estaba equivocado, que ella no era insignificante.
Hasta que un día, muchos años después, el destino los unió nuevamente. Alejandro Velasco, el hombre que una vez la había humillado, ahora se encontraba en una posición mucho más humilde. Mientras Natalia había ascendido a la cima del mundo empresarial, él había caído en desgracia. Unos malos negocios, una crisis financiera, lo que sea que fuera. Ahora Alejandro no era el hombre poderoso que una vez había sido. El reencuentro fue inesperado, pero en cuanto Natalia lo vio, supo quién era. Él, sin embargo, no la reconoció. No podía saber que la mujer segura y exitosa que tenía frente a él era la misma joven a la que había humillado tantos años atrás. Y entonces, algo impensable comenzó a suceder. Los años habían sido generosos con Natalia, pero no tanto con Alejandro. Cuando lo vio entrar en la sala de conferencias, no pudo evitar notar lo cambiado que estaba. Su porte arrogante había desaparecido, reemplazado por una postura más cansada, como si el peso del mundo lo hubiera aplastado con el tiempo. Vestía un traje que ya no parecía gritar lujo, sino necesidad de mantener una apariencia que ya no correspondía con la realidad. Natalia había pasado años preparándose para este momento, aunque nunca lo hubiera imaginado. Recordaba con claridad cada palabra que Alejandro le había dicho aquella fatídica noche, cada humillación que había soportado. Y ahora, allí estaba él, sentado en la mesa de negociación, esperando cerrar un trato que, ironía del destino, dependía de ella. La sala estaba llena de ejecutivos, todos centrados en las negociaciones, pero Natalia apenas podía escuchar las palabras. Su mente estaba atrapada en el pasado, en el dolor que había sentido años atrás. El rostro de Alejandro no mostraba ningún rastro de reconocimiento, lo cual era aún más impactante. ¿Cómo podía haber olvidado lo que le había hecho? Mientras tanto, él no dejaba de hablar sobre la propuesta, como si nada de lo que había ocurrido años atrás hubiera existido. El corazón de Natalia latía con fuerza. Una parte de ella quería detener la reunión, plantarse delante de todos y decirle a Alejandro exactamente quién era, exigir una disculpa por todo lo que había sucedido. Pero otra parte, más calculadora, sabía que la venganza se disfrutaba mejor con calma. Ella tenía todo el poder ahora, y Alejandro no tenía idea de quién era la mujer que estaba a punto de decidir su destino. «Señores», dijo Natalia, con una voz firme que resonó en la sala, interrumpiendo la conversación. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Antes de seguir adelante con esta negociación, me gustaría hacer una pausa. Creo que necesitamos discutir algunos detalles en privado». Alejandro levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Natalia lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado en la sala. Había una chispa en su mirada, algo que lo hizo fruncir el ceño, pero él no dijo nada. No la recordaba. ¿Cómo podría? Para él, ella había sido una figura insignificante en una gala más, una simple asistente entre muchos. Mientras los otros ejecutivos salían de la sala, Natalia permaneció quieta, observando cómo Alejandro reorganizaba sus papeles. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión que solo ella parecía notar. Finalmente, él levantó la vista, como si acabara de percatarse de que estaban solos. «Parece que tienes el control de esta negociación», comentó con una sonrisa vaga, como si intentara ocultar el nerviosismo detrás de una fachada tranquila. Natalia cruzó los brazos y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Es curioso cómo cambian las cosas, ¿no?», dijo, con un tono que contenía una nota de ironía apenas velada. «Hace años, nunca hubiera imaginado que estaría aquí, sentada frente a ti». Alejandro la miró más de cerca, intentando comprender el significado detrás de sus palabras. Había algo en su voz que lo inquietaba, pero no lograba identificar qué era. «¿Nos hemos conocido antes?», preguntó, desconcertado. Natalia sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Eso depende de si consideras que humillar a alguien en público cuenta como un encuentro». La confusión en el rostro de Alejandro fue evidente. Estaba claro que no recordaba nada, y eso la enfureció aún más. Natalia había pasado años construyendo su vida después de esa noche, usando la humillación como combustible para su éxito, y él ni siquiera se acordaba de ella. Para él, había sido un momento insignificante, uno más en una larga lista de interacciones despectivas con personas que consideraba inferiores. «Tú no tienes idea de quién soy, ¿verdad?», preguntó ella, con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Alejandro frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Lo siento, pero no estoy seguro de a qué te refieres». Natalia dejó escapar una risa amarga. «Hace años, en una gala, tú me dijiste que nunca sería más que una sirvienta, alguien que sirve copas y limpia mesas. Me hiciste sentir como si no valiera nada. Y ahora, aquí estoy, en la posición de decidir tu futuro».
El rostro de Alejandro palideció al escuchar sus palabras. De repente, todo encajó. Recordaba la gala, recordaba a la joven que había menospreciado sin pensarlo 2 veces. Pero nunca había imaginado que volvería a encontrarla, mucho menos en una posición de poder sobre él. Natalia murmuró, sorprendido. Sí, respondió ella, con frialdad. Soy yo. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro no sabía qué decir. Durante años, había sido un hombre arrogante, acostumbrado a pisotear a otros para mantener su lugar en la cima. Pero ahora, sentado frente a Natalia, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: vulnerabilidad. Lo siento, dijo finalmente, con una voz que sonaba sincera, pero que también contenía el peso de la vergüenza. No sé qué más decir. No me di cuenta en ese momento de lo que estaba haciendo. Natalia lo miró durante unos segundos, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Había esperado este momento por años, la oportunidad de verlo pedir perdón, de verlo en una posición vulnerable. Pero ahora que lo tenía frente a ella, algo en su interior comenzó a cambiar. La furia que había sentido durante tanto tiempo empezó a desvanecerse, y en su lugar apareció una sensación de vacío. La venganza que había deseado ya no parecía tan dulce como había imaginado. No esperes que te perdone tan fácilmente, dijo ella, con voz firme. Lo que me hiciste no fue solo una humillación momentánea. Marcó mi vida. Me hizo dudar de mí misma, de lo que era capaz de lograr. Alejandro la miró, notando el dolor en sus palabras. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lamento lo que te hice. En ese momento, no era el hombre que quería ser. Era arrogante, cruel, y ahora, lo he perdido todo. Natalia sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Había esperado disfrutar de verlo derrotado, pero en lugar de eso, sintió algo parecido a la compasión. Alejandro ya no era el hombre poderoso que la había humillado. Estaba roto, y aunque ella tenía el poder de hundirlo aún más, algo dentro de ella le impidió hacerlo. Podría destruirte ahora mismo, dijo Natalia, sabiendo que era verdad. Podría hacerte sentir lo mismo que sentí yo, pero no lo haré. Alejandro la miró, sorprendido. ¿Por qué no? Natalia suspiró, sintiendo una extraña paz en su interior. Porque yo no soy como tú. No necesito venganza para demostrar mi valor. He llegado hasta aquí por mí misma, no por lo que me hiciste. Y aunque lo que hiciste fue horrible, he decidido que no cargaré más con ese odio. Las palabras de Natalia flotaron en el aire, y por primera vez en años, se sintió libre. La venganza ya no tenía sentido. En lugar de destruirlo, eligió perdonarlo, no por él, sino por ella misma. Después de su conversación con Alejandro, Natalia sintió que algo en su interior había cambiado. Durante años, había alimentado el deseo de venganza, imaginando una y otra vez el momento en que podría aplastar al hombre que la había humillado. Pero ahora que tenía el poder en sus manos, se encontraba incapaz de actuar como él lo había hecho. Su decisión de no humillarlo la había sorprendido tanto como a él. Los días siguientes fueron difíciles. Natalia intentaba concentrarse en su trabajo, pero los recuerdos de su conversación con Alejandro la asaltaban constantemente. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que su relación con él no había terminado. Algo más estaba por venir, y aunque no podía predecir qué sería, no podía sacarlo de su mente. Alejandro, por su parte, no podía dejar de pensar en Natalia. Había quedado profundamente afectado por el reencuentro, y aunque el hombre que era años atrás habría tratado de minimizar lo sucedido, ahora sentía un remordimiento real. Las palabras de Natalia lo habían sacudido, recordándole lo cruel que había sido en el pasado y lo mucho que había perdido en los últimos años. Sabía que tenía que enmendar lo que había hecho, pero ¿cómo podría hacerlo? Unos días después, Alejandro tomó la decisión de contactar a Natalia. Sabía que sería difícil acercarse a ella, pero no podía dejar las cosas como estaban. No se trataba solo de redimirse, sino también de enfrentar las consecuencias de sus actos. Natalia tenía razón. Él había sido arrogante y cruel, y lo peor de todo era que no había sido consciente de cuánto daño había causado. Envió un mensaje corto a Natalia, pidiendo disculpas de nuevo y proponiendo una reunión. Al principio, ella dudó en responder. No estaba segura de querer verle de nuevo, pero algo dentro de ella la impulsó a aceptar. Tal vez era su deseo de cerrar ese capítulo de su vida por completo, o tal vez había algo más, una curiosidad inesperada por ver quién era Alejandro ahora. Se encontraron en un café discreto, lejos del bullicio de los negocios. Alejandro llegó primero, nervioso. Nunca había sido alguien que se disculpara o admitiera errores, pero esta vez sabía que no tenía opción. Cuando Natalia entró, se sorprendió al verla más serena de lo que había imaginado. A pesar de todo,
Había una fuerza tranquila en ella que lo hacía sentirse aún más pequeño. «Gracias por venir», dijo Alejandro, cuando Natalia se sentó frente a él. «No estoy segura de por qué lo hice», respondió ella, con una franqueza que lo descolocó. «Pero aquí estoy. ¿Qué querías decirme?» Alejandro respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «Sé que no puedo borrar lo que hice. Y sé que las disculpas no son suficientes. Pero necesitaba verte porque me he dado cuenta de muchas cosas desde que todo cambió para mí». Natalia lo miró, esperando a que continuara. Había algo diferente en su tono, algo que antes no había percibido en él. Quizás era la vulnerabilidad que ahora mostraba, algo completamente opuesto al hombre arrogante que había conocido en el pasado. «No siempre fui así», continuó Alejandro, bajando la mirada. «El hombre que conociste en aquella gala era un producto de mi éxito. De alguna manera, creí que mi poder y mi dinero me hacían mejor que los demás. Y por eso, te traté de esa manera. Pero la vida se ha encargado de mostrarme que no soy invencible». El silencio que siguió fue pesado. Natalia notó que las manos de Alejandro temblaban ligeramente, un signo claro de que no estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones. «Lo perdí todo», confesó él. «Los negocios, las amistades, incluso la familia. Cuando llegué a la cima, me olvidé de quién era y de quiénes eran las personas que realmente importaban. Pero no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde». Natalia se mantuvo en silencio, escuchando con atención. Aunque había esperado un encuentro frío, se encontró siendo arrastrada por las palabras de Alejandro. No lo interrumpió, permitiendo que él continuara. «Me arruiné a mí mismo», siguió Alejandro, sin apartar la mirada del suelo. «Mis malas decisiones me llevaron a la quiebra, y me di cuenta de que todo lo que había construido no significaba nada. Y ahora, cuando te vi de nuevo, fue como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad para enmendar lo que hice mal. No espero que me perdones. No lo merezco, pero quería que supieras que lo lamento». Las palabras de Alejandro eran sinceras, y Natalia lo sintió. Algo en su tono, en la forma en que admitía sus errores, la conmovió profundamente. Aunque todavía sentía el peso de la humillación que había sufrido, se dio cuenta de que el hombre que tenía frente a ella no era el mismo de antes. Algo había cambiado en él, y aunque no estaba segura de qué hacer con esa información, no podía ignorarlo. «No sé qué decir», respondió finalmente Natalia. «Es cierto que me lastimaste. Pero, si lo que dices es cierto, tal vez has cambiado. Y si es así, no tengo nada más que añadir». El rostro de Alejandro mostró una mezcla de alivio y sorpresa. No esperaba que Natalia fuera tan comprensiva. «No quiero que pienses que estoy intentando recuperar lo que tenía antes», dijo él, con voz temblorosa. «Solo quiero ser mejor. Y si hay algo que pueda hacer para corregir lo que te hice, lo haré». Natalia lo observó en silencio por un momento. Sabía que había algo más detrás de sus palabras. Aunque él no lo admitiera, estaba buscando redimirse, no solo ante ella, sino ante sí mismo. «No quiero nada de ti, Alejandro», dijo ella, con un tono más suave. «Ya no necesito una disculpa, ni una compensación. Lo que me hiciste me hizo más fuerte, y eso es suficiente para mí». La conversación terminó con una paz incómoda entre ellos, pero algo nuevo había surgido. Natalia ya no sentía el peso de la venganza en su corazón. En su lugar, había surgido una curiosidad por saber quién era realmente Alejandro ahora. Quizás no lo perdonaría completamente, pero algo le decía que su historia no había terminado. «Gracias por escucharme», dijo él finalmente, con una sonrisa triste. «No sé si algún día podremos ser amigos o algo más, pero estoy agradecido por esta oportunidad». Natalia lo miró, aún con una mezcla de emociones en su interior. «Solo el tiempo dirá lo que puede pasar», respondió ella, antes de levantarse de la mesa. «Pero por ahora, está bien así». Mientras se alejaba, Natalia sintió que había dado un gran paso. Había dejado atrás la rabia que la había mantenido prisionera durante años, pero también había abierto una puerta a algo nuevo. Aunque no sabía qué sería, estaba lista para descubrirlo. Pasaron varias semanas desde la última conversación entre Natalia y Alejandro. Ella había intentado concentrarse en su trabajo, pero no podía evitar pensar en él. La forma en que le había hablado, su sinceridad y la vulnerabilidad que había mostrado, todo eso la confundía. Natalia sabía que aún le guardaba cierto rencor, pero también había algo más. No sabía si era lástima o compasión, pero lo que sí sabía era que sus sentimientos se habían vuelto más complejos de lo que jamás imaginó. Por otro lado, Alejandro seguía esforzándose en reconstruir su vida. Aunque ya no tenía la fortuna ni el poder de antes, se había dedicado a trabajar en proyectos más humildes, buscando redimirse, no solo ante Natalia, sino ante sí mismo. Intentaba mantenerse alejado de ella, respetando su espacio,
Pero el destino parecía tener otros planes. Un día, Natalia recibió una noticia que la sorprendió. Un colega suyo le mencionó que Alejandro estaba organizando un evento benéfico para ayudar a niños en situación vulnerable. Esto la dejó perpleja. El hombre arrogante que había conocido en el pasado jamás se habría involucrado en una causa tan altruista. Impulsada por la curiosidad, decidió asistir al evento, aunque no estaba segura de qué encontraría. Cuando llegó, el ambiente era muy diferente al de las lujosas galas que recordaba. Este era un evento sencillo, con personas trabajando arduamente por una buena causa. Natalia se mantuvo a un lado, observando desde lejos. Pronto lo vio. Alejandro estaba allí, rodeado de niños, ayudando con sonrisas y gestos genuinos. No había cámaras, no había medios, solo él, intentando hacer algo bueno. Ese fue el momento en que Natalia se dio cuenta de que Alejandro realmente estaba cambiando. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse a él, algo inesperado sucedió. Mientras observaba desde la distancia, un hombre se acercó a Alejandro de manera agresiva. Al principio, Natalia no entendía qué estaba pasando, pero cuando vio la expresión de Alejandro cambiar, supo que algo grave estaba ocurriendo. El hombre comenzó a gritarle, acusándolo de haberle arruinado la vida. «Tú destruiste mi negocio. Tú y tu arrogancia me lo quitaron todo», gritaba, mientras Alejandro intentaba calmarlo. La situación se intensificó rápidamente, y Natalia, preocupada, se acercó para intervenir. «Déjalo en paz», dijo, poniéndose entre ambos hombres. «Esto no es el lugar ni el momento». El hombre, visiblemente alterado, miró a Natalia con furia. «¿Tú quién eres para defenderlo? ¿Sabes lo que me hizo? Este hombre me quitó todo lo que tenía». Alejandro bajó la cabeza, sin poder defenderse. Natalia lo miró, esperando que dijera algo, pero el silencio del solo confirmaba la gravedad de las acusaciones. Finalmente, el hombre se fue, maldiciendo en voz alta y dejando a Natalia y Alejandro solos. Había una tensión incómoda entre ellos. Natalia no sabía qué decir, pero algo en su interior quería saber más. «¿Es cierto lo que dijo?», preguntó ella, con una mezcla de incredulidad y preocupación en su voz. Alejandro suspiró, pasándose las manos por el cabello. «No puedo negarlo», admitió, con una voz débil. «En el pasado, tomé decisiones terribles. Mi ambición me llevó a aplastar a mucha gente. No fue solo a ti, Natalia. Fueron muchos los que sufrieron por mi culpa». Natalia sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que Alejandro había sido cruel, pero no había comprendido la magnitud de sus acciones hasta ese momento. «¿Y por qué lo hiciste?», preguntó en un tono más suave, sin entender cómo alguien podía llegar a ese punto. «Porque era lo único que sabía hacer», respondió él, mirando al suelo. «Me obsesioné con el poder, con ser el mejor, y en ese camino me olvidé de la gente, de lo que era realmente importante. Pensaba que si tenía éxito, nada más importaba, pero me equivoqué». El silencio que siguió fue pesado, lleno de emociones no dichas. Natalia no sabía cómo sentirse. Por un lado, todavía estaba enojada por lo que él le había hecho, pero por otro, veía a un hombre que intentaba corregir sus errores. Alejandro no era el mismo hombre que había conocido en la gala. Ahora, frente a ella, estaba alguien que había sido destruido por su propio éxito y que ahora intentaba reconstruir su vida desde las cenizas. «Estás intentando cambiar», dijo finalmente Natalia, rompiendo el silencio. «¿Eso es algo?». Alejandro levantó la vista, sorprendido por sus palabras. «Sí, lo estoy intentando, pero no espero que nadie me perdone. No merezco eso». Natalia lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Tal vez no», dijo ella, con franqueza, «pero al menos estás haciendo algo al respecto. Eso es más de lo que muchos harían». Alejandro sintió una pequeña chispa de esperanza en sus palabras. Durante mucho tiempo, había sentido que su vida no tenía redención posible, pero la comprensión en la mirada de Natalia lo hizo sentir que, tal vez, aún había una oportunidad para ser una mejor persona. Antes de que pudiera responder, uno de los organizadores del evento se acercó a Alejandro, interrumpiendo el momento. «Señor Velasco, necesitamos su ayuda con los suministros». Alejandro asintió, pero antes de irse, miró a Natalia una última vez. «Gracias por detener a ese hombre. No lo merecía, pero gracias». Natalia solo asintió, viendo cómo él se alejaba. Sabía que su relación con Alejandro era complicada y que no podía borrar lo que había hecho, pero algo dentro de ella le decía que estaba presenciando una verdadera transformación. Esa noche, Natalia se fue del evento con el corazón más ligero y más pesado al mismo tiempo. Mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto sobre Alejandro.
El hombre que había arruinado la vida de tantas personas estaba intentando enmendar sus errores. ¿Pero era suficiente? Natalia sabía que no podía responder esa pregunta sola. El evento de esa tarde, el enfrentamiento con el hombre furioso, había sacudido a Alejandro de una manera que ella nunca había esperado. La tristeza y el dolor en su rostro cuando admitió su culpa le mostraron a Natalia que, aunque él estaba luchando, el pasado seguía pesando sobre él. Los días después del evento benéfico dejaron a Natalia con una mezcla de emociones que no había anticipado. Había esperado sentirse aliviada al ver a Alejandro pagar por sus acciones pasadas, pero en cambio, se encontró con una sensación de confusión. El hombre que la había humillado ya no era el mismo. Lo había visto enfrentarse a sus errores de manera sincera, y aunque una parte de ella aún guardaba rencor, otra parte no podía ignorar el cambio que veía en él. En su oficina, mientras revisaba contratos y proyectos, su mente volvía constantemente a la imagen de Alejandro, enfrentando al hombre furioso que lo había acusado de arruinar su vida. Cada vez que lo recordaba, sentía que algo dentro de ella se removía. ¿Es posible que una persona pueda cambiar tanto?, se preguntaba. Mientras tanto, Alejandro intentaba seguir adelante, aunque sabía que no sería fácil. Había aceptado que su pasado estaba lleno de errores que no podía borrar, pero también sabía que lo único que podía hacer era intentar enmendarlo. Pasaba más tiempo involucrado en proyectos de caridad, ayudando en lo que podía, pero siempre con la sensación de que aún tenía mucho que demostrar. Un día, mientras Natalia estaba trabajando en su oficina, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. Dudó por un momento antes de abrirlo, pero finalmente lo hizo. El mensaje era simple, casi humilde. Natalia, no sé si esto es apropiado, pero me gustaría hablar contigo sobre algo importante. Si tienes tiempo, por favor, dime cuándo podríamos vernos. Natalia leyó el mensaje varias veces, sopesando si responder o no. Sabía que verlo de nuevo solo complicaría más sus emociones, pero también sentía una creciente curiosidad por entender mejor qué estaba sucediendo dentro de él. Finalmente, después de unos minutos de deliberación, respondió: «Podemos vernos mañana por la tarde. Dime dónde». Alejandro no tardó en responder, y acordaron reunirse en un café discreto, lejos del bullicio de los negocios y de las miradas curiosas. Al día siguiente, cuando Natalia llegó al café, lo vio sentado en una mesa al fondo, con una expresión pensativa en el rostro. Su semblante era más serio de lo habitual, como si estuviera preparándose para algo importante. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato, mostrando un gesto de respeto que antes habría sido impensable para él. «Gracias por venir», dijo Alejandro, mientras Natalia se sentaba frente a él. «No estoy segura de por qué lo hice», respondió ella, con sinceridad. «Pero aquí estoy. ¿Qué querías decirme?» Alejandro respiró hondo antes de hablar. «He estado pensando mucho en lo que ocurrió en el evento, en cómo ese hombre me enfrentó. Y me hizo darme cuenta de que, aunque estoy intentando cambiar, el pasado sigue persiguiéndome». Natalia lo miró con atención, notando el peso de sus palabras. «Supongo que es difícil escapar de las consecuencias de lo que hiciste», dijo ella, sin dureza, pero con franqueza. «Lo es», admitió Alejandro. «Pero también me hizo darme cuenta de que, por mucho que intente cambiar, siempre habrá personas que no me perdonen. Y entiendo por qué. Les quité mucho, y no solo a nivel económico, sino también en lo personal». Natalia sintió que algo en su interior se movía al escuchar esas palabras. Sabía que él había causado mucho daño, no solo a ella, sino a muchas otras personas. Pero también podía ver que él estaba lidiando con una culpa que lo consumía lentamente. «¿Por qué me cuentas esto a mí?», preguntó, genuinamente curiosa. «No soy alguien que pueda perdonarte en nombre de todos los que lastimaste». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Porque eres la única persona a la que siento que puedo ser completamente honesto», confesó. «Con los demás, siempre siento que tengo que fingir, que debo demostrar que estoy en control. Pero contigo, ya no hay más máscaras. Ya no puedo esconderme detrás de una fachada de poder. Y aunque sé que no merezco tu compasión, siento que necesito decirte la verdad». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones. Natalia no sabía cómo responder. Por primera vez, Alejandro estaba completamente vulnerable ante ella, sin escudos, sin arrogancia. Lo que veía en él era un hombre que había tocado fondo y que ahora intentaba levantarse. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente Natalia, con voz suave pero firme. «Pero lo que sí sé es que veo que estás intentando ser mejor. Y aunque eso no borra lo que hiciste, significa algo». Alejandro asintió lentamente, aceptando sus palabras. «No espero que me perdones», dijo él. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a seguir adelante, aunque eso signifique cargar con las consecuencias de mis actos para siempre». Los dos se quedaron en silencio por un momento,
procesando lo que se había dicho. Había una paz incómoda entre ellos, una especie de tregua no dicha que ambos entendían, pero que ninguno se atrevía a mencionar. Antes de que pudieran seguir hablando, algo inesperado sucedió. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo la conversación. Él miró la pantalla y su rostro cambió de inmediato. «Lo siento, tengo que contestar esto», dijo, con una mezcla de urgencia y preocupación en su voz. Natalia observó cómo él respondía a la llamada, y mientras lo hacía, la expresión de Alejandro se volvió más tensa. «¿Qué? ¿Cuándo pasó?», preguntó con voz entrecortada. «Voy para allá de inmediato». Cuando colgó, su rostro estaba pálido. «Tengo que irme», dijo rápidamente, sin dar más explicaciones. «¿Es mi madre? Está en el hospital». Natalia se quedó paralizada por un segundo. No esperaba esa respuesta. «¿Tu madre?», preguntó, sorprendida. No sabía mucho sobre la familia de Alejandro, pero por su reacción, entendió que era algo grave. Alejandro asintió, ya de pie. «Ha estado enferma por un tiempo, pero no pensé que fuera tan grave. Lo siento, tengo que irme». Sin pensarlo dos veces, Natalia también se levantó. «Te acompaño», dijo, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que no podía dejarlo solo en ese momento. Alejandro la miró, sorprendido por su oferta. «No tienes que hacerlo», dijo, aunque en su mirada había gratitud. «Lo sé», respondió Natalia, «pero quiero hacerlo». Los dos salieron del café y se dirigieron al hospital. Durante el trayecto, Alejandro apenas habló, su mente claramente ocupada con la preocupación por su madre. Natalia, por su parte, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Sabía que Alejandro estaba pasando por un momento difícil, y aunque seguía sin tener claro lo que sentía por él, no podía ignorar su propio impulso de ayudar. Cuando llegaron al hospital, Alejandro corrió hacia la recepción, preguntando por su madre. Natalia lo siguió de cerca, viendo cómo la preocupación en su rostro aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, un doctor salió para hablar con ellos. Alejandro lo escuchó con atención, y aunque intentaba mantener la calma, Natalia podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. «Su madre está en una condición crítica», dijo el doctor, con voz grave. «Estamos haciendo todo lo posible, pero le recomiendo que se prepare para lo peor». Las palabras cayeron como una losa sobre Alejandro, quien cerró los ojos por un momento, intentando procesar la noticia. Natalia, de pie a su lado, sintió una ola de compasión. Sabía que este era uno de esos momentos en los que las palabras no podían aliviar el dolor. «Voy a quedarme aquí», dijo Alejandro, mirando al doctor. «No me iré hasta que sepa algo más». Natalia se quedó a su lado, en silencio, ofreciendo su presencia como una forma de apoyo. Sabía que el camino que tenían por delante sería difícil, pero también sabía que este momento marcaría un antes y un después en su relación con Alejandro. Después de pasar la noche en el hospital junto a Alejandro, Natalia no pudo evitar sentir una confusión creciente en su interior. Su decisión de no vengarse de él había sido liberadora, pero también le había dejado una sensación de vacío. Durante años, había cargado con el resentimiento hacia el hombre que la humilló, y ahora, que él estaba claramente destrozado, no podía simplemente ignorar lo que sentía. Mientras conducía de vuelta a casa, la escena de Alejandro recibiendo las malas noticias sobre su madre se repetía en su mente. Su rostro pálido, su vulnerabilidad, todo eso la hizo ver a Alejandro de una manera completamente diferente. «¿Cómo pude haberlo odiado tanto?», pensaba Natalia. Pero en su interior, sabía que el perdón no era algo que se concediera tan fácilmente. Había sido herida profundamente, y aunque él ahora sufría, eso no borraba el dolor que había sentido durante años. A lo largo de la semana, Natalia se dedicó por completo a su trabajo, intentando alejar sus pensamientos de Alejandro. Sabía que tenía que centrarse en sus propios negocios, pero algo dentro de ella la distraía constantemente. Estaba en una reunión cuando su teléfono sonó con un mensaje de Alejandro. «Mi madre ha empeorado. Los médicos dicen que no hay mucho que puedan hacer». El mensaje era simple, pero las palabras cargaban una tristeza que Natalia sintió en el pecho. Alejandro había cambiado, y aunque seguía luchando con sus emociones hacia él, la verdad era que no podía verlo pasar por eso solo. Después de un momento de duda, cuando llegó al hospital, encontró a Alejandro en la sala de espera, con la mirada perdida. Su usual compostura y elegancia habían desaparecido, y lo que quedaba era un hombre destrozado por el miedo y el dolor. «Gracias por venir», murmuró, levantándose al verla entrar. «¿Cómo está?», preguntó Natalia, sentándose a su lado. «No hay esperanza», respondió Alejandro, con la voz quebrada. «Dijeron que es cuestión de horas». El silencio que siguió fue abrumador. Natalia no sabía qué decir. Podía sentir el sufrimiento de Alejandro,
pero también podía ver lo que este momento significaba para él. No era solo la pérdida de su madre, sino el enfrentamiento con su propio fracaso como hijo y como persona. Era la culminación de todos sus errores. Mientras esperaban, Alejandro se abrió de una manera que Natalia no esperaba. Durante muchos años, pensé que tener éxito significaba tener poder, dinero, control. Me olvidé de lo más importante. Y ahora, cuando ya es demasiado tarde, me doy cuenta de cuánto me equivoqué. Natalia lo escuchó en silencio, sin saber cómo consolarlo. Sabía que el perdón no era algo sencillo, y aunque estaba viendo el dolor de Alejandro, no podía ignorar el hecho de que él había sido responsable de muchas de las desgracias que había causado. He tratado de enmendarlo, continuó Alejandro, con la mirada fija en el suelo. Intento ayudar a otros, hacer algo útil, pero siempre siento que no es suficiente. Nunca será suficiente. Tal vez no lo sea, dijo Natalia, sorprendida por la franqueza de sus propias palabras. Pero al menos estás intentando cambiar. Eso es más de lo que hacías antes. Alejandro asintió, pero no dijo nada más. Sabía que no había palabras que pudieran borrar lo que había hecho. La madre de Alejandro falleció esa noche. El dolor en su rostro cuando recibió la noticia hizo que el corazón de Natalia se encogiera. Aunque no lo admitiera, ella sentía una creciente compasión por él. No solo estaba viendo a un hombre enfrentar la pérdida de su madre, sino a alguien que cargaba con la culpa de haberla decepcionado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras Alejandro permanecía en el hospital, Natalia decidió quedarse con él. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que era lo correcto. Sabía que en el fondo había algo más que compasión, pero no estaba lista para enfrentarlo todavía. Días después del funeral, Alejandro se retiró por completo. No respondía a los mensajes de Natalia, ni aparecía en los eventos de caridad. El dolor lo había consumido de una manera que Natalia no había anticipado. Se preocupaba por él, pero también sabía que debía darle su espacio. Natalia comenzó a centrar su atención en su empresa, pero la ausencia de Alejandro se sentía de una manera extraña. Aunque había pasado años odiándolo, ahora sentía que había algo entre ellos que necesitaba ser resuelto. En una reunión importante, Natalia recibió una noticia inquietante. Uno de sus competidores más agresivos, un hombre llamado Iván, estaba intentando cerrar un trato que podría poner en peligro su empresa. Iván siempre había sido una sombra en su camino hacia el éxito, alguien que buscaba oportunidades para aplastarla. Con Alejandro fuera de escena, Natalia sabía que ahora tenía que luchar en dos frentes: proteger su negocio y lidiar con los sentimientos cada vez más complejos que tenía hacia Alejandro. Iván era despiadado. Durante semanas, Natalia había visto cómo él manipulaba el mercado para debilitarla, utilizando tácticas sucias para conseguir lo que quería. Pero ella no se rendiría tan fácilmente. Sabía que la clave para superar esta nueva amenaza estaba en su habilidad para mantenerse fuerte y no perder el enfoque. Sin embargo, mientras lidiaba con las estrategias de Iván, Natalia no pudo evitar sentir que algo faltaba. Estaba luchando, sí, pero en el fondo sentía que no lo hacía completamente sola. Alejandro seguía presente en su mente, y aunque no tenía sentido, deseaba que él estuviera allí, ayudándola a enfrentar los desafíos que venían. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Natalia, dijo con voz débil, necesito verte. El tono en su voz hizo que el corazón de Natalia latiera más rápido. Había algo en su voz que sugería que él no solo estaba buscando apoyo emocional, sino que también necesitaba enfrentar algo más profundo. Se encontraron en un parque tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Alejandro se veía más cansado que nunca, pero en sus ojos había una determinación que Natalia no había visto antes. He estado pensando mucho, comenzó Alejandro, mientras caminaban juntos por el sendero. Después de la muerte de mi madre, sentí que todo había terminado para mí. Pensé que ya no tenía propósito, que nada de lo que hiciera podría compensar lo que hice. Natalia lo miró, esperando lo que él iba a decir. Pero me di cuenta de algo, continuó. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el presente. He estado ocultándome de ti, y de todos, porque tenía miedo. Miedo de enfrentar lo que soy y lo que hice. Pero ya no puedo seguir así. Natalia sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Alejandro eran profundas, pero sabía que este no era un momento para respuestas rápidas. Él estaba lidiando con algo más grande que una simple disculpa. No sé si puedes perdonarme, dijo finalmente, deteniéndose para mirarla a los ojos. Pero quiero intentarlo. Quiero ser alguien mejor, no solo para mí, sino para ti. Las semanas pasaron y, aunque Natalia intentaba concentrarse en su trabajo, los pensamientos sobre Alejandro se infiltraban en su mente con más frecuencia de lo que estaba dispuesta a admitir. Desde la muerte de su madre,
Había notado un cambio aún más profundo en él, una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más accesible. Pero, al mismo tiempo, ese cambio la confundía. ¿Cómo puedo sentir algo por él después de todo lo que me hizo?, se preguntaba a menudo. No obstante, cada vez que recordaba la noche en que Alejandro había llorado por su madre, algo dentro de ella se removía. Sentía compasión, pero también un creciente afecto que no quería aceptar. Natalia siempre se había enorgullecido de ser una mujer fuerte, capaz de mantenerse firme incluso en los momentos más difíciles, pero ahora sentía que su control emocional se desmoronaba cada vez que estaba cerca de él. Iván, por otro lado, estaba haciendo todo lo posible para desestabilizar a Natalia y su empresa. Desde que había empezado a moverse agresivamente en el mercado, los contratos clave que Natalia esperaba cerrar se estaban complicando. Su presencia constante en las reuniones y su forma arrogante de tratar a sus competidores la irritaba profundamente. Este tipo no va a detenerse hasta que me saque del negocio, pensaba con frustración. Un día, mientras revisaba sus últimos informes financieros, Natalia recibió una llamada inesperada de uno de sus socios principales. Iván había hecho una oferta mejor que la de ella y estaba a punto de arrebatarle un contrato multimillonario. Sabía que si no actuaba rápido, podría perder mucho más que ese trato. Necesito una estrategia, pensó, mientras trataba de controlar la ansiedad que sentía. Pero mientras consideraba sus opciones, Alejandro apareció en su mente. Su experiencia en el mundo empresarial, aunque empañada por sus errores, podía ser útil. Sabía cómo funcionaban las mentes como la de Iván. Tal vez podría ayudarla a salir de esta situación. Esa misma tarde, Natalia decidió enviarle un mensaje a Alejandro. Necesito verte. Hay algo importante que debemos discutir. No tuvo que esperar mucho para recibir una respuesta. Alejandro aceptó reunirse con ella en su oficina. Cuando él llegó, había una tensión palpable en el aire. Natalia lo miró durante un segundo, notando que su aspecto era más relajado, aunque aún cargaba con el peso de las últimas semanas. Gracias por venir, dijo ella, señalándole que se sentara. ¿Qué ocurre?, preguntó Alejandro, preocupado por el tono serio de Natalia. Es Iván, comenzó ella, exhalando un suspiro de frustración. Está atacando mi empresa. Si no hago algo pronto, perderé un contrato importante. Y siento que está haciendo esto solo para sacarme del mercado. Alejandro frunció el ceño al escuchar el nombre de Iván. Conozco a Iván, dijo con un tono más oscuro. Es despiadado. Hará cualquier cosa para ganar, sin importar a quién tenga que aplastar en el proceso. Natalia lo miró directamente a los ojos. Sé que tú solías jugar a este tipo de juegos en el pasado. No estoy aquí para juzgarte por eso. Lo que quiero saber es si puedes ayudarme a lidiar con él. Alejandro asintió lentamente, procesando lo que ella le estaba pidiendo. Sabía que este era un momento clave, una oportunidad para demostrar que había cambiado, pero también sabía que ayudar a Natalia lo metería de nuevo en un juego que había intentado dejar atrás. Puedo ayudarte, dijo finalmente, con voz firme. Pero debes saber que Iván no se detendrá hasta destruirte si cree que puede hacerlo. Necesitamos adelantarnos a él. Natalia asintió. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger lo que he construido. Solo necesito una estrategia, y quiero que me ayudes a encontrarla. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que Natalia era fuerte, pero también entendía que enfrentarse a Iván no sería fácil. Empecemos por revisar sus movimientos recientes, dijo, tomando asiento junto a ella. Si entendemos cómo piensa, podremos anticiparnos. Pasaron horas revisando documentos y trazando un plan. Alejandro, con su conocimiento del mundo empresarial, ayudó a Natalia a identificar las áreas donde Iván estaba atacando. Le mostró cómo podría contrarrestar sus tácticas y cómo usar su propia fuerza para defender su posición en el mercado. A medida que trabajaban juntos, Natalia no pudo evitar notar la confianza y habilidad con la que Alejandro manejaba la situación. Era un hombre diferente al que recordaba, y esa diferencia la atraía de una manera que no esperaba. Cuando finalmente terminaron, el cansancio era palpable en ambos. Esto es solo el comienzo, dijo Alejandro, estirándose en su silla. Pero creo que tienes una oportunidad de ganar, si sigues este plan. Natalia lo miró con una mezcla de gratitud y algo más. Sabía que lo necesitaba en este momento, pero también sabía que eso complicaba aún más sus sentimientos. Gracias por tu ayuda, dijo, sin apartar la mirada de él. No lo habría logrado sin ti. El silencio que siguió fue pesado, cargado de algo que ambos sabían que no podían ignorar. Alejandro se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. Natalia, comenzó, con voz suave, sé que lo que te hice en el pasado fue imperdonable, pero quiero que sepas que he cambiado. Y no solo porque quiero redimirme, sino porque verte ahora, tan fuerte, tan increíble,
me ha hecho darme cuenta de lo que perdí. El corazón de Natalia dio un vuelco. No esperaba que él fuera tan directo, y aunque había pasado años construyendo una coraza alrededor de sus emociones, ahora sentía que esa coraza se estaba resquebrajando. No sé qué sentir por ti, Alejandro, admitió finalmente, con voz temblorosa. Durante mucho tiempo, te odié. Pero ahora, no sé. Alejandro la miró con una sinceridad que la desarmó por completo. No espero que me perdones, dijo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que ya no soy el hombre que te hirió. Natalia se quedó en silencio, luchando contra las emociones que crecían dentro de ella. Sabía que confiar en él era arriesgado, pero también sabía que estaba viendo a un hombre que había cambiado. Y esa transformación era real. Esto es complicado, dijo finalmente, con un suspiro. No sé si estoy lista para esto. Alejandro asintió, aceptando su respuesta. Lo entiendo, pero estaré aquí cuando lo estés. El silencio entre ellos fue roto por una leve sonrisa de Natalia. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, tanto en sus sentimientos como en el conflicto con Iván, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía a alguien en quien confiar. El amanecer encontró a Natalia despierta, observando el horizonte desde la ventana de su apartamento. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero su mente estaba en otro lugar. Después de la intensa conversación que había tenido con Alejandro la noche anterior, su corazón y su mente seguían en conflicto. Durante años, había pensado que lo odiaba, que nunca podría verlo de otra manera. Pero ahora todo estaba cambiando. Se levantó de la cama, sintiendo un peso en el pecho que no podía ignorar. Había aceptado la ayuda de Alejandro para enfrentar a Iván, pero sabía que su decisión venía con un costo emocional. Aceptar su asistencia significaba admitir que confiaba en él, y esa era una línea que nunca pensó que cruzaría. Mientras preparaba su café, su teléfono vibró sobre la mesa. Era una notificación sobre los últimos movimientos de Iván. Como si las cosas no fueran ya complicadas, Iván había intensificado sus ataques. Los contratos que Natalia estaba a punto de cerrar ahora estaban en peligro, y si no actuaba rápido, su empresa podría enfrentar graves consecuencias. Sabía que enfrentarse a Iván no sería fácil, pero la posibilidad de perder todo por lo que había trabajado tanto la asustaba profundamente. Mientras revisaba los informes, una sensación de impotencia la invadió. Iván no se detendría ante nada, y ella no estaba dispuesta a perder sin luchar. Justo cuando su mente estaba sumida en esos pensamientos, su teléfono sonó. Por un momento, dudó en contestar. Sabía que hablar con él significaba enfrentarse a más que solo estrategias empresariales. Pero, al final, respondió. «Buenos días, Natalia», dijo Alejandro con una voz más serena de lo que esperaba. «He estado revisando la situación con Iván y creo que tenemos una oportunidad de adelantarnos a sus movimientos. ¿Podemos reunirnos más tarde?» Natalia suspiró, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba. «Sí, nos vemos en mi oficina a las 3». La tarde llegó rápidamente, y cuando Alejandro entró en su oficina, Natalia no pudo evitar notar lo diferente que se veía. Estaba más relajado, como si trabajar juntos le diera un propósito que antes no tenía. Sin embargo, había algo más en sus ojos, una mezcla de preocupación y esperanza que lo hacía parecer más vulnerable. Se sentaron a revisar los últimos movimientos de Iván. Alejandro trazó un plan meticuloso, explicando cómo podían adelantarse a los ataques de Iván y proteger la posición de Natalia en el mercado. A medida que él hablaba, Natalia sentía una creciente confianza en sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola en esta lucha. «Iván está jugando agresivamente porque siente que estás debilitada», dijo Alejandro, señalando un punto en el gráfico que mostraba los contratos más recientes. «Pero si sigues este plan, podremos revertir la situación antes de que sea demasiado tarde». Natalia lo escuchaba atentamente, pero mientras lo hacía, no podía evitar observarlo desde otra perspectiva. Él ya no era el hombre arrogante que la había humillado años atrás. Había algo nuevo en él, una humildad que antes no existía. Y esa transformación, aunque le costaba admitirlo, la atraía. Cuando terminaron de trabajar, el sol ya había comenzado a ponerse. Alejandro se levantó para irse, pero antes de que pudiera despedirse, Natalia lo detuvo. Alejandro dijo, con voz vacilante, «Gracias por todo lo que has hecho. Sé que no tienes ninguna obligación de ayudarme, y sin embargo, aquí estás». Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «No lo hago por obligación, Natalia», respondió él. «Lo hago porque quiero». «¿Y por qué?» «Bueno, creo que sabes lo que siento por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, haciendo que el corazón de Natalia latiera más rápido. No había esperado que él fuera tan directo,
y aunque una parte de ella aún luchaba contra sus propios sentimientos, no podía negar lo que estaba comenzando a sentir. Alejandro, comenzó ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Esto es complicado. Tú y yo tenemos un pasado que no es fácil de ignorar. Lo sé, respondió él, dando un paso hacia ella. Y no espero que olvides lo que hice. Pero lo que siento por ti es real, Natalia. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. El silencio que siguió fue abrumador. Natalia sentía que estaba en una encrucijada, luchando entre su corazón y su mente. Había pasado tanto tiempo odiando a Alejandro que la idea de sentir algo diferente por él la asustaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que lo que veía ahora era genuino. No era el mismo hombre que la había herido. Finalmente, Natalia rompió el silencio. No sé si estoy lista para esto, dijo, con sinceridad, pero no puedo negar lo que está pasando entre nosotros. Alejandro sonrió, y aunque la distancia entre ellos aún era palpable, algo en sus palabras lo hizo sentir que había esperanza. Tómate el tiempo que necesites, dijo él suavemente. Yo estaré aquí. Esa noche, después de que Alejandro se fue, Natalia se sentó en su escritorio, mirando la ciudad desde su ventana. Las luces parpadeaban como lo habían hecho esa mañana, pero ahora su mente estaba llena de nuevas emociones. Sabía que enfrentarse a Iván era solo una parte de su lucha. La verdadera batalla estaba dentro de ella, en su capacidad de confiar nuevamente en Alejandro y en lo que él estaba demostrando ser. Mientras revisaba los planes para contrarrestar los ataques de Iván, recibió una llamada urgente de uno de sus contactos en la empresa rival. Iván había logrado asegurar un contrato importante que ella había estado buscando. La noticia la golpeó como un balde de agua fría. Sabía que su empresa podría resistir, pero esto era un golpe duro para sus planes. Iván no se detendrá, pensó, mientras sentía la frustración arder en su interior. Pero justo cuando estaba a punto de dejarse llevar por el miedo y la ira, recordó las palabras de Alejandro. Podemos revertir esto. De alguna manera, saber que no estaba sola le dio la fuerza para seguir adelante. Natalia no dejaría que Iván la destruyera, y ahora, con Alejandro a su lado, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Los días pasaban y la situación con Iván se hacía más complicada de lo que Natalia había anticipado. Cada movimiento que hacía para proteger su empresa parecía ser contrarrestado por una jugada aún más agresiva de Iván. Las noches sin dormir y el estrés comenzaban a pasar factura en su estado de ánimo. Y aunque Alejandro seguía a su lado, brindándole apoyo y asesoramiento, Natalia se sentía cada vez más al borde del abismo. No puedo seguir así, pensaba, mientras revisaba los documentos que confirmaban la pérdida de otro contrato clave para su empresa. Iván está dispuesto a destruirme, y si no encuentro una manera de detenerlo, no quedará nada. Alejandro la había estado ayudando a trazar estrategias, pero la batalla parecía interminable. Iván no solo estaba atacando su negocio, sino que también estaba minando su confianza. Cada derrota se sentía como un golpe personal, y Natalia comenzaba a dudar de su capacidad para enfrentar la situación. Una tarde, mientras Natalia estaba inmersa en una llamada con su equipo legal, su asistente le informó que Alejandro estaba en la sala de reuniones esperándola. Natalia colgó la llamada rápidamente, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que la presencia de Alejandro la tranquilizaba, pero también era consciente de que las cosas entre ellos se estaban volviendo más complicadas. Cuando entró en la sala, lo encontró de pie, mirando por la ventana. Su expresión era seria, y antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, Alejandro se dio la vuelta. «Tenemos un problema más grande de lo que pensaba», dijo él, sin rodeos. «Iván está moviéndose más rápido de lo que anticipamos. Ha asegurado contratos con 2 de tus principales socios, y si no hacemos algo inmediatamente, perderás una parte importante del mercado». El corazón de Natalia se hundió al escuchar esas palabras. Sabía que la situación era grave, pero no había imaginado que Iván llegara tan lejos tan rápido. «No podemos dejar que eso ocurra», respondió ella, con firmeza. «Tiene que haber algo que podamos hacer». Alejandro asintió, pero su rostro mostraba preocupación. «Hay una opción», dijo, con cautela. «Podemos hacer un movimiento arriesgado, pero implicaría tomar una decisión difícil. Sería una especie de contraataque agresivo, algo que podría poner a Iván en una posición vulnerable». Natalia lo miró, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer no sería fácil. «¿De qué se trata?», preguntó, sin apartar la mirada de él. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Conozco uno de los puntos débiles de Iván. Tiene un proyecto financiero en curso que depende de un contrato con una empresa internacional. Si logramos interferir en ese acuerdo, podríamos debilitar su posición y forzarlo a retroceder». Natalia sabía que esto sería una movida arriesgada,
y probablemente moralmente cuestionable. No quería convertirse en lo que Iván representaba, pero también sabía que si no actuaba pronto, su empresa estaría en peligro real. El dilema moral la atormentaba. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar?, se preguntaba. Siempre había tratado de llevar su negocio con integridad, pero en este momento sentía que la línea entre lo correcto y lo necesario se estaba desdibujando. Natalia, dijo Alejandro, acercándose a ella con una mirada sincera. Sé que esto es difícil, pero lo que estamos enfrentando aquí no es solo una pelea por contratos. Iván quiere destruir todo por lo que has trabajado. Si no actuamos ahora, él no dudará en hacer lo que sea necesario para sacarte del mercado. El silencio entre ellos se alargó, lleno de tensión. Natalia podía sentir el peso de la decisión sobre sus hombros, pero también sabía que Alejandro estaba siendo honesto con ella. Él no estaba buscando venganza o satisfacción personal. Él quería protegerla, y esa era la diferencia más grande entre el hombre que conoció años atrás y el hombre que tenía ahora frente a ella. ¿Y si no funciona?, preguntó Natalia, sin poder evitar sentir una punzada de duda. No hay garantías, respondió Alejandro, con suavidad. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras él destruye lo que has construido. Estoy aquí contigo, sea cual sea la decisión que tomes. Natalia respiró hondo, sintiendo que estaba en la encrucijada más difícil de su vida. Si tomaba este camino, podía estar comprometiendo sus propios principios. Pero si no lo hacía, Iván la aplastaría sin piedad. La imagen de su empresa, de sus empleados y de todo lo que había logrado se formó en su mente, y sabía que no podía permitirse perderlo todo. Está bien, dijo finalmente, con voz firme. Hagámoslo. Alejandro asintió, pero su expresión no era de triunfo. Sabía que esta decisión no era fácil para Natalia, y aunque él estaba dispuesto a luchar a su lado, también entendía el sacrificio emocional que ella estaba haciendo. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos estratégicos y planes cuidadosamente ejecutados. Natalia y Alejandro trabajaron sin descanso para desbaratar los planes de Iván. La tensión en el ambiente era palpable, y aunque ambos se mantenían enfocados en el trabajo, la relación entre ellos comenzaba a cambiar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Natalia y Alejandro se quedaron en la oficina, revisando los últimos detalles del plan. El cansancio se apoderaba de ellos, pero ninguno quería irse a casa. El silencio entre ambos se volvió más íntimo, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Natalia, no tienes que hacerlo sola, dijo, con una voz suave y llena de calidez. Sé que esto es difícil para ti, pero estoy aquí. Siempre estaré aquí. Natalia lo miró, sintiendo que una parte de ella se derrumbaba. Durante tanto tiempo había sido fuerte. Había construido muros alrededor de su corazón para protegerse, pero ahora, frente a Alejandro, sentía que esos muros se estaban desmoronando. No sé si puedo confiar en todo esto, murmuró, con una voz temblorosa. No sé si estoy lista para dejarte entrar de nuevo. Alejandro se acercó a ella, sus ojos llenos de sinceridad. No te estoy pidiendo que lo hagas ahora. Solo quiero que sepas que no estoy aquí para herirte. Estoy aquí porque te valoro, porque me importa lo que pase contigo. El silencio que siguió fue denso y lleno de emociones. Natalia sentía que su corazón estaba dividido entre el miedo y el deseo de creer que Alejandro había cambiado. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando entre ellos. Finalmente, tomó una decisión impulsiva. Alejandro dijo, acercándose más a él. Estoy cansada de luchar contra lo que siento. Antes de que pudiera decir más, Alejandro cerró la distancia entre ellos y la besó suavemente, como si esperara su aprobación. Fue un beso lleno de ternura, pero también de una pasión contenida durante años. Natalia sintió como su resistencia se desmoronaba, y por un momento, todo lo demás se desvaneció. Cuando el beso terminó, ambos se quedaron en silencio, respirando con dificultad, como si el peso de ese momento hubiera liberado algo dentro de ellos. Alejandro la miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Esto no tiene que ser complicado, murmuró. Solo quiero estar contigo. Natalia lo miró, con una leve sonrisa en los labios, y aunque sabía que había muchas cosas por resolver, en ese momento, se permitió sentir algo que había reprimido por mucho tiempo. Tal vez esto no sea tan complicado como pensaba, respondió suavemente, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a bajar la guardia. Los últimos días habían sido agotadores para Natalia. La presión constante de los ataques de Iván la había llevado al límite, y aunque seguía luchando, sentía que cada vez estaba más cerca de perderlo todo. Las noches sin dormir y el estrés la estaban consumiendo lentamente, pero lo que más le preocupaba no era solo su empresa, sino lo que estaba en juego entre ella y Alejandro. Desde que había decidido confiar en él,
Alejandro había estado a su lado, ayudándola a enfrentar cada desafío. Su experiencia y conexiones le habían permitido mantener la cabeza por encima del agua. Pero ahora, parecía que Iván estaba a punto de dar el golpe final. Aquella mañana, Natalia entró en su oficina con una sensación de incertidumbre. Sabía que ese día sería decisivo. Iván había logrado asegurar un contrato clave que podría darle la ventaja definitiva. Si no actuaban rápido, su empresa podría caer en picada. Mientras revisaba los documentos, Alejandro llegó con una expresión seria. No había tiempo para rodeos. Natalia, Iván está haciendo su último movimiento, dijo, mientras tomaba asiento frente a ella. Está presionando a tus socios internacionales para que rompan el contrato contigo y se alíen con él. Si lo logra, será el golpe definitivo. Natalia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que Iván jugaría sucio, pero esto era peor de lo que esperaba. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó, con la voz temblorosa. No puedo permitirme perder esos contratos. Mi empresa, todo lo que he construido. Alejandro la miró fijamente. Su expresión era grave pero llena de determinación. No voy a dejar que eso pase, dijo, con voz firme. Tengo algo en mente, pero es arriesgado. Natalia lo miró con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que Alejandro había cambiado, pero aún había una parte de ella que temía que él volviera a sus viejas tácticas, aquellas que lo habían hecho famoso por su agresividad en los negocios. ¿Qué estás planeando?, preguntó finalmente. Alejandro tomó aire profundamente antes de responder. Voy a usar todas las conexiones que me quedan. Hay personas en el mercado que aún confían en mí, y tengo información sobre algunos tratos que Iván ha hecho de manera cuestionable en el pasado. Si revelamos esa información, podríamos forzarlo a retroceder. Pero no quiero hacerlo para destruirlo. Quiero hacerlo para protegerte, para que él no te quite lo que es tuyo. El corazón de Natalia latió más rápido al escuchar esas palabras. Podía ver en los ojos de Alejandro que esto no era una cuestión de venganza, sino de redención. Estaba dispuesto a arriesgar todo por ella. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó, con la voz entrecortada. No hay garantías, admitió Alejandro. Pero es nuestra mejor opción. Iván ha jugado sucio durante demasiado tiempo, y ahora es el momento de detenerlo. Pero lo haré de la manera correcta, sin caer en las mismas tácticas que usé en el pasado. Natalia sintió una oleada de emociones al escuchar eso. Sabía que Alejandro realmente había cambiado, y que esta era su forma de demostrarle que estaba dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Por primera vez, sintió que podía confiar completamente en él. Hagámoslo, dijo finalmente, con voz firme. No tengo nada que perder. Durante las siguientes horas, Alejandro y Natalia se sumergieron en un trabajo frenético. Alejandro utilizó sus contactos para obtener la información que necesitaban sobre los tratos sucios de Iván. Al mismo tiempo, prepararon una estrategia para confrontarlo de manera que no solo protegiera a la empresa de Natalia, sino que también mostrara a todos que Alejandro no estaba actuando por venganza. Cuando todo estuvo listo, Alejandro hizo las llamadas necesarias. Convocó una reunión con los socios internacionales, donde presentarían la información y dejarían que ellos mismos decidieran si querían seguir trabajando con Iván o si preferían continuar apoyando a Natalia. El día de la reunión llegó rápidamente. Natalia estaba nerviosa, pero confiaba en que habían hecho todo lo posible para salvar su empresa. Alejandro, por su parte, se mantenía tranquilo, aunque sabía que esta reunión marcaría un antes y un después, no solo en los negocios, sino en su vida. Cuando entraron en la sala de juntas, Iván ya estaba allí, con una expresión de confianza arrogante. No tenía idea de lo que estaba por venir. Natalia y Alejandro tomaron asiento, y Alejandro comenzó a exponer los hechos. Hemos reunido información que demuestra que los contratos que Iván ha estado negociando fueron asegurados mediante métodos poco éticos, dijo Alejandro, con voz clara y segura. Les hemos proporcionado los documentos que prueban esto. Ahora, depende de ustedes decidir si quieren seguir asociados con alguien que usa tácticas tan deshonestas. Iván trató de interrumpir, pero los socios ya estaban revisando los documentos. El ambiente en la sala se volvió tenso. A medida que la verdad salía a la luz, el rostro de Iván palidecía. Sabía que había sido descubierto. Esto es un intento desesperado, dijo Iván, con voz temblorosa. No pueden confiar en él, él ha sido peor que yo en el pasado. Pero Alejandro no se dejó intimidar. Tienes razón, Iván, dijo, mirándolo directamente a los ojos. En el pasado, fui como tú. Usé mi poder para aplastar a otros. Pero ya no soy ese hombre. Estoy aquí para corregir mis errores, no para repetirlos. Los socios, impresionados por la sinceridad de Alejandro y la claridad de las pruebas, tomaron una decisión unánime. Iván había perdido. Natalia mantendría sus contratos,
y Iván quedaría expuesto públicamente como un empresario corrupto. Cuando la reunión terminó, Iván se marchó rápidamente, sin decir una palabra. Natalia y Alejandro se quedaron en la sala, respirando con alivio. «Lo logramos», dijo Natalia, con una sonrisa cansada pero sincera. Alejandro la miró, sintiendo una profunda satisfacción, no por haber derrotado a Iván, sino por haberlo hecho de la manera correcta. «Lo hicimos juntos», respondió él, acercándose a ella. En ese momento, Natalia supo que Alejandro había cambiado por completo. Ya no era el hombre arrogante y despiadado que había conocido años atrás. Ahora, era alguien en quien podía confiar plenamente, alguien que estaba dispuesto a luchar a su lado sin necesidad de destruir a otros en el proceso. «Gracias», murmuró ella, con la voz llena de gratitud. «No solo por ayudarme con Iván, sino por mostrarme que las personas pueden cambiar». Alejandro sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. «Gracias a ti, Natalia», respondió él, tomando su mano. «Gracias por darme la oportunidad de demostrar que podía ser mejor». Con Iván fuera del juego, Natalia finalmente pudo respirar aliviada. La batalla había sido intensa, pero al fin había logrado proteger su empresa y su reputación. Sin embargo, mientras observaba la ciudad desde su oficina esa mañana, no podía evitar preguntarse qué venía después. Alejandro había demostrado ser una persona completamente diferente, y aunque una parte de ella se sentía profundamente atraída por él, también sabía que aún había mucho por resolver en sus corazones. Los días que siguieron a la derrota de Iván fueron un torbellino de eventos. Natalia tuvo que manejar las secuelas del conflicto, reorganizando algunos contratos y asegurándose de que su empresa volviera a la estabilidad total. Pero ahora, por primera vez en meses, sentía que estaba en control de nuevo. Sin embargo, algo había cambiado. Había una sensación de vacío, una especie de incertidumbre que no había sentido antes. La victoria sobre Iván había dejado una marca en ella, algo más profundo que el simple alivio de haber ganado. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió un mensaje de Alejandro. «¿Nos vemos esta noche? Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». Natalia se quedó mirando la pantalla por un momento antes de responder. Había evitado pensar demasiado en lo que sentía por él desde que todo había terminado, pero sabía que no podía huir de esa conversación para siempre. «Claro, a las 8 en el restaurante de siempre», respondió finalmente, sintiendo un leve nudo en el estómago. No sabía exactamente qué era lo que Alejandro quería decirle, pero presentía que sería una conversación importante. Esa noche, Natalia llegó al restaurante sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Cuando la vio, se levantó con una sonrisa tranquila, y por un momento, Natalia sintió que todo volvía a ser como antes, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella primera vez que se encontraron. «Me alegra que hayas venido», dijo Alejandro, mientras se sentaban. «Yo también», respondió ella, con una sonrisa ligera pero cautelosa. «¿De qué querías hablar?» Alejandro tomó un sorbo de su copa de vino antes de comenzar. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó», dijo, con un tono serio. «Y aunque estoy feliz de haber podido ayudarte, siento que ahora necesito hacer algo por mí mismo». Natalia lo miró, ligeramente sorprendida. «¿A qué te refieres?» «Durante mucho tiempo, mi vida giraba en torno a los negocios, al poder y a la necesidad de demostrarme a mí mismo que podía tener éxito. Pero ahora me doy cuenta de que eso no es suficiente. Después de todo lo que hemos vivido juntos, siento que necesito encontrar un propósito más allá de los números y las empresas». Natalia lo escuchó atentamente, sintiendo una conexión más profunda con sus palabras de lo que esperaba. Sabía que Alejandro había cambiado, pero no se había dado cuenta de cuánto hasta ese momento. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó ella, genuinamente interesada. Alejandro hizo una pausa antes de responder. «Quiero involucrarme más en proyectos que realmente marquen una diferencia. Ayudar a otros, como lo hice contigo, pero a una escala más grande. Ya no quiero que mi nombre sea sinónimo de poder y avaricia, sino de algo positivo». Las palabras de Alejandro resonaron en Natalia de una manera inesperada. Ella también había estado pensando en su propio futuro, en lo que quería hacer con su empresa y con su vida. Después de todo lo que había pasado con Iván, sentía que su camino ya no era solo sobre acumular éxito, sino sobre crear algo significativo. «Entiendo lo que sientes», dijo finalmente, con una sonrisa. «Yo también he estado pensando en lo que sigue. Mi empresa siempre ha sido mi prioridad, pero después de todo esto, siento que es momento de expandir esa visión. No solo quiero tener éxito, quiero que mi empresa haga algo que importe». Alejandro la miró con admiración, sintiendo una conexión más profunda con Natalia en ese momento. «Tal vez podamos hacer esto juntos», sugirió,
con una leve sonrisa. Crear algo que sea más grande que nosotros dos. Natalia lo miró, sorprendida por la idea. Pero mientras lo procesaba, se dio cuenta de que la propuesta tenía sentido. Alejandro no solo había cambiado como persona, sino que también le ofrecía una nueva perspectiva, una oportunidad para hacer algo diferente. Es una gran idea, dijo finalmente, asintiendo. Podríamos empezar por proyectos de caridad, ayudar a comunidades en necesidad y usar nuestras habilidades empresariales para hacer algo que realmente tenga impacto. Alejandro sonrió, sintiendo una satisfacción que nunca había experimentado antes. Estoy listo para empezar cuando tú lo estés. Esa noche, mientras salían del restaurante juntos, Natalia sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. El futuro parecía más claro ahora, y aunque aún había incertidumbre, sabía que lo que estaba por venir sería algo que realmente valía la pena. Sin embargo, no todo estaba completamente resuelto. A medida que pasaban los días, aunque Natalia y Alejandro empezaban a trabajar en sus nuevos proyectos, Natalia seguía sintiendo que algo más estaba pendiente entre ellos. Su relación había cambiado, sí, pero había una parte de ella que aún se preguntaba si realmente podía confiar completamente en él. Una tarde, mientras discutían los primeros pasos para poner en marcha sus iniciativas de caridad, Alejandro la miró con seriedad. Natalia, hay algo más que quiero decirte, comenzó, con una voz que indicaba que lo que venía era importante. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, con una leve sensación de inquietud. Alejandro tomó aire antes de continuar. Sé que hemos avanzado mucho desde que todo esto comenzó, y me siento más conectado contigo que nunca. Pero también sé que todavía hay cosas que no hemos resuelto entre nosotros. Natalia lo miró, sabiendo exactamente a qué se refería. Su relación había crecido, pero aún quedaban sombras del pasado que no habían enfrentado completamente. Es cierto, admitió ella, sintiendo una punzada de tristeza. Todavía hay momentos en los que pienso en lo que pasó antes, en la manera en que me humillaste. Alejandro bajó la mirada, consciente del dolor que aún le causaba ese recuerdo. Lo sé, y aunque he intentado mostrarte que he cambiado, sé que eso no borra lo que hice. No lo borra, respondió Natalia, con suavidad. Pero he visto que has hecho un esfuerzo genuino por redimirte, y eso significa mucho. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Ambos sabían que estaban en el proceso de sanar, de reconstruir algo que alguna vez estuvo roto. Natalia sintió que era el momento de dejar atrás el pasado por completo. Creo que es hora de que empecemos de nuevo, dijo finalmente, con una sonrisa. Dejemos el pasado donde pertenece, y construyamos algo juntos desde cero. Alejandro la miró, con una mezcla de alivio y gratitud en sus ojos. Nada me haría más feliz que eso. Las primeras semanas después de la derrota de Iván fueron un torbellino de cambios para Natalia y Alejandro. Juntos, comenzaron a poner en marcha sus planes para iniciar proyectos de caridad y ayudar a comunidades necesitadas, algo que resonaba profundamente en ambos después de todo lo que habían vivido. Natalia, que siempre había sido una mujer enfocada en los negocios y el éxito, ahora encontraba un propósito más significativo en su trabajo. Las reuniones con organizaciones benéficas y líderes comunitarios llenaban sus días, pero a diferencia del estrés que solía sentir en el mundo corporativo, ahora experimentaba una sensación de satisfacción genuina. Sabía que estaba haciendo algo que no solo beneficiaría a su empresa, sino que también cambiaría vidas. Alejandro, por su parte, estaba más comprometido que nunca en demostrar que era un hombre cambiado. Cada decisión que tomaba estaba guiada por su deseo de redimirse y de crear algo que realmente tuviera un impacto positivo en el mundo. Natalia veía en él a alguien completamente diferente del hombre que una vez la había humillado. Era alguien en quien confiaba, no solo como socio en sus proyectos, sino también como un compañero de vida. A pesar del progreso en sus nuevos planes, aún quedaban desafíos por enfrentar. Algunos de los socios de Natalia seguían desconfiando de la participación de Alejandro debido a su pasado. Aunque sabían que él había sido una pieza clave en la derrota de Iván, algunos no estaban convencidos de que su transformación fuera genuina. Una tarde, Natalia fue convocada a una reunión urgente con algunos de sus principales inversores. Cuando llegó, se encontró con miradas preocupadas y tensas. Natalia, comenzó uno de ellos, con un tono serio. Sabemos que has logrado estabilizar la empresa después del conflicto con Iván, y confiamos en tu liderazgo. Pero hay algo que nos preocupa: la implicación de Alejandro en los nuevos proyectos benéficos. No estamos seguros de que sea una buena idea. Su reputación todavía está dañada, y eso podría afectar nuestra imagen. Natalia sintió una punzada de frustración. Sabía que estos temores no eran infundados, pero también sabía que Alejandro había hecho todo lo posible para demostrar que había cambiado. Entiendo sus preocupaciones, respondió ella, manteniendo la calma.
Pero quiero que sepan que he visto de cerca el cambio en Alejandro. No es el hombre que era antes. Está comprometido con estos proyectos de manera genuina, y creo que merece la oportunidad de demostrarlo. Aún así, interrumpió otro inversor, con un tono más escéptico. No podemos ignorar el impacto que su nombre podría tener en nuestra imagen pública. Si algo sale mal, todo lo que has construido podría estar en peligro. Natalia tomó aire profundamente antes de responder. Sabía que tenía que defender a Alejandro, pero también tenía que proteger su empresa. Lo que Alejandro está haciendo ahora no es solo por mí ni por nuestra empresa. Él está tratando de enmendar sus errores del pasado, y creo firmemente en dar segundas oportunidades a quienes realmente lo merecen. Si cometemos el error de juzgarlo solo por lo que fue, entonces no estaremos avanzando. El silencio llenó la sala por un momento, mientras los inversores intercambiaban miradas. Finalmente, el primero de ellos habló de nuevo. Confiamos en tu juicio, Natalia. Si crees que Alejandro merece esa oportunidad, entonces lo apoyaremos. Pero necesitamos asegurarnos de que todo esté bajo control. Natalia asintió con alivio, sabiendo que esta era una pequeña victoria en un largo camino de redención para Alejandro. Esa noche, Natalia le contó a Alejandro sobre la reunión con los inversores. Él la escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que su pasado siempre estaría presente de alguna manera, pero estaba decidido a seguir adelante. Gracias por defenderme, dijo finalmente, tomando su mano. Sé que no es fácil para ti tener que explicarles a todos por qué estoy aquí. Pero quiero que sepas que no voy a fallarte. No voy a fallarnos. Natalia sonrió suavemente, apretando su mano en respuesta. Lo sé. Confío en ti, Alejandro. Hemos llegado hasta aquí juntos, y sé que lo que estamos haciendo vale la pena. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, los proyectos de caridad que Natalia y Alejandro lideraban empezaron a tomar forma. Las comunidades que habían decidido ayudar comenzaron a beneficiarse de los programas que ofrecían educación, empleo y apoyo social. La satisfacción que ambos sentían al ver el impacto de su trabajo superaba cualquier éxito que Natalia hubiera experimentado en su carrera empresarial anterior. Pero lo más importante era cómo su relación seguía creciendo. El pasado ya no era una barrera entre ellos. Natalia había decidido dejar atrás el dolor de la humillación que había sufrido, y Alejandro había demostrado, día tras día, que su cambio era genuino. Juntos, habían construido algo más fuerte que una simple relación de negocios. Habían creado una verdadera conexión basada en respeto, confianza y amor. Una tarde, mientras caminaban por uno de los centros comunitarios que habían ayudado a financiar, Alejandro se detuvo de repente y la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Natalia latiera más rápido. Natalia comenzó, con voz suave pero firme. Quiero decirte algo que he estado pensando desde hace un tiempo. Natalia lo miró, sintiendo que algo importante estaba por venir. Sé que hemos pasado por mucho juntos, y sé que hubo momentos en los que no sabía si podías confiar en mí. Pero ahora, después de todo lo que hemos logrado, quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Quiero seguir construyendo una vida contigo, no solo como socios en estos proyectos, sino como algo más. El corazón de Natalia se aceleró mientras lo escuchaba hablar. Sabía que Alejandro hablaba desde el fondo de su corazón, y en ese momento, todo lo que habían pasado juntos, las luchas, los desafíos, las victorias y las derrotas, cobraron sentido. Alejandro, comenzó ella, con una sonrisa sincera. Yo también quiero seguir construyendo algo contigo. Hemos pasado por el infierno y de vuelta, pero creo que todo esto nos ha hecho más fuertes. Estoy lista para lo que venga, y estoy lista para hacerlo contigo. En ese momento, Alejandro la tomó en sus brazos, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier éxito empresarial. Había encontrado a alguien que lo aceptaba por quien era y estaba dispuesto a caminar a su lado hacia el futuro. Meses después, Natalia y Alejandro seguían liderando sus proyectos benéficos, con una creciente reputación de ser una pareja que no solo se preocupaba por el éxito, sino por el bienestar de los demás. Natalia había consolidado su empresa, y Alejandro había dejado atrás su antigua vida de ambición desmedida. Ambos sabían que el camino que habían elegido no sería fácil, pero también sabían que lo estaban recorriendo juntos. Y eso, al final del día, era lo único que realmente importaba. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.